Buenas noches, mis queridos hermanos, Dios me los bendiga. Contento de estar una vez más con ustedes y con el privilegio de llevar esta palabra hoy, 1 de septiembre, donde empezamos en este mes de septiembre a celebrar lo que es el mes de las Sagradas Escrituras. Así que para mí es un gran honor, ¿verdad?, predicar acerca sobre este tema. Así que el tema yo lo he titulado La palabra de Dios, fuente de vida eterna. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar para presentarle este tiempo al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Padre, gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Sobre todo, Señor, por el tema que vamos a tratar en la noche de hoy. Señor, te pido que me uses como un instrumento tuyo, Señor, como esa herramienta útil para ti, Señor, como ese barro, Señor, en manos del alfarero, mi Rey. Que pueda usar palabras sencillas, Señor, que se den a entender, Señor, lo que tú quieres mostrarle a tu pueblo hoy, Señor. Sobre todo, Señor, aquellos que no conocen tu palabra y que hoy sus vidas pueden cambiar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Como dijimos, el tema del título es La palabra de Dios, fuente de vida eterna. Amén. Como pues comenzamos a decir, en este mes de septiembre celebramos el mes de las Sagradas Escrituras. Y nos podemos preguntar, ¿por qué el mes de septiembre? ¿Por qué no otro mes? ¿Verdad? Pero hay un acontecimiento muy especial por el cual en Latinoamérica hace pues que celebremos en el mes de septiembre lo que es la Sagrada Escritura. Y es debido a que el 26 de septiembre de 1569 se terminó, ¿verdad? Se completó la Biblia en el idioma español, ¿verdad? A partir de esa fecha nosotros pudimos gozar de tener la Biblia al completo en el idioma español, traducida de sus idiomas originales, en el hebreo, en el arameo y en el griego, ¿verdad? Que eran sus idiomas originales. Así que por esa razón es que en Latinoamérica, ¿verdad?, celebramos el mes de las Sagradas Escrituras en este mes de septiembre. Y en Panamá, ¿verdad?, hay que renombrarlo cada año que celebramos el mes de las Sagradas Escrituras. No podemos pasar por alto de que, a diferencia o adicional, nosotros tenemos una ley que es algo valioso. Tenemos una ley que fue creada en la Asamblea Legislativa, donde promulga, ¿verdad?, donde decreta el mes de septiembre como el mes de las Sagradas Escrituras. Y eso no lo tiene cualquier país, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos. Muchas veces criticamos, ¿verdad?, las acciones y las leyes que crean los diputados de la nación, pero en esta ocasión tenemos que darle gloria a Dios, ¿verdad?, por lo que se alcanzó, por lo que se hizo, ¿verdad?, de que no es solamente una celebración que hacemos en el mes de septiembre, sino que hay una ley que avala esta celebración. Y yo quiero compartírsela, ¿verdad? Es una ley bastante cortita, así que quiero compartírsela, ¿verdad?, como se han hecho también en años anteriores. La ley es la ley número 26 del 10 de julio del 2007. En el 2007 fue creada esta ley, ¿verdad?, que fue aprobada por la Asamblea Nacional de aquel entonces. Dice, la ley 26 del 10 de julio del 2007, que declara el mes de las Sagradas Escrituras y establece el día de su celebración. La Asamblea Nacional decreta en su artículo 1, dice,
se establece, quiero que ponga atención porque aquí hay cosas bien interesantes por lo cual yo estoy leyendo esta ley. Dice, artículo 1, se establece el mes de septiembre como el mes de las Sagradas Escrituras, a fin de conservar, aquí es donde quiero que pongan atención, de conservar, de divulgar y promover la buena moral cristiana, la tolerancia, la justicia, la fe, la reconciliación, la paz y el amor al prójimo, para que se desarrollen aún más los valores sociales y familiares y seguir la palabra de Dios. Yo cuando leía esto me llamaba mucho la atención porque es interesante y es bueno que esté escrito ahí en la ley todo esto, donde me habla de promover la buena moral cristiana, no solo de promover, sino de divulgar y conservar. Dice, habla de la tolerancia, la justicia, la fe, la reconciliación, la paz y el amor al prójimo, para que se desarrollen aún más los valores sociales y familiares y seguir la palabra de Dios. Y cuando tú lees cada una de estas cosas, tú te pones a pensar en el ambiente en que vivimos, en las cosas que suceden a diario en nuestro país. Y tú ves que esta ley versus con lo que tú ves en la realidad, en el día a día de nuestra nación, hay una controversia enorme, porque eso no es lo que vemos en los noticieros, no es lo que vemos en las calles. Vemos lo contrario. Vemos gente matándose unos con otros, gente peleando en la calle porque uno se le tiró en la calle y empezaron a discutir y empezaron a pelear en medio de la calle y hay una intolerancia increíble. Pero esta ley promueve esos valores. Entonces, ¿qué está pasando en medio de nuestra sociedad? ¿Verdad? Tenemos una ley excelente, ¿verdad? Y que promueve la palabra de Dios, cuando en otras naciones tú no puedes divulgar la palabra de Dios, no puedes estudiarla, no puedes leerla, porque cuando te ven una Biblia eres asesinado. Pero aquí tenemos una ley, tenemos ese gran privilegio de tener una ley, ¿verdad? Donde es promovida para que salgamos a las calles y promovamos y divulguemos la palabra de Dios. En el artículo 2 dice, se declara el 30 de septiembre como el Día de las Sagradas Escrituras en la República de Panamá. O sea que celebramos durante todo el mes de septiembre el mes de las Sagradas Escrituras, pero el día dentro del mes es el 30 de septiembre, el día de las Sagradas Escrituras. En su artículo 3 dice, respetando la libre profesión de todas las religiones, así como el ejercicio de todos los cultos, se faculta a las entidades del Estado, a los municipios y a las escuelas oficiales y particulares para promover el mes de la Sagrada Escritura con la finalidad de elevar y mantener los valores que nos señala la palabra de Dios. Wow, mira qué tremendo este artículo 3. Y yo valoro mucho lo que hace nuestra iglesia. Lastimosamente, pues por producto de la pandemia, no se ha podido hacer lo que se hacía en años atrás, ¿verdad? Que se llevaba la palabra a las diferentes escuelas del sector de por aquí, pues cercano a la iglesia, ¿verdad? Y esa era una gran fiesta, una gran alegría de que se nos abrieran las puertas para llevar la palabra de Dios a todos esos jóvenes, ¿verdad? Entonces, es
de sentirse agradecido con Dios que en nuestro país tengamos una ley que promueva esto y que invita al Estado, ¿verdad? Porque aquí habla de a las entidades del Estado, a los municipios y a las escuelas oficiales y particulares para que promuevan el mes de las Sagradas Escrituras. O sea, es poderoso, es tremendo y es tenemos que celebrarlo como lo que es, como una fiesta, porque la palabra de Dios es fuente de vida eterna. Amén. Así que bueno, con esto quería darle la introducción a lo que vamos a celebrar durante este mes y para que tengan un panorama más claro de lo que dice la ley. Amén. Así que yo les pregunto, ¿qué haríamos si nosotros no tuviéramos, si nosotros compramos un equipo electrónico o compramos un automóvil, ¿verdad? Y no trae un manual de instrucción, un manual de cómo funciona el aparato? ¿Cómo haríamos? Tendríamos problemas, ¿verdad? Para poder funcionar correctamente ese aparato electrónico que compramos o ese automóvil. Hoy en día los automóviles tienen mucha más tecnología que antes y podemos saber algunas cosas sin leer el manual, pero hay muchas que para poder saber cómo funciona y sacarle provecho tenemos que leernos el manual. Asimismo es la vida del cristiano. Nuestro manual de vida es la palabra de Dios, es las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Aquí yo tengo, pues a manera de ejemplo, varias Biblias, ¿verdad? Que esto nos sirve como manual de vida. Tengo varias versiones de Biblias de estudio, ¿verdad? Porque nos sirven para apoyarnos en diversas maneras de estudiar la palabra de Dios. Así que esto es importante, pues, de que tengamos a mano siempre la palabra de Dios, porque ese es el manual de vida. Y por eso es que debemos estudiarla cada día. Así que cuando tú no conoces algo, te sientes perdido. Me recuerdo bien una vez que tuve que ir a la DGI, que queda en la avenida Balboa, y uno está acostumbrado siempre a andar en carro, pues a todas partes, pero en aquella ocasión pues fui en automóvil, pero tuve que estacionar el carro del otro lado de la cinta costera y tenía que cruzar esa calle que hoy en día son 4 paños, ¿verdad? Entonces me paré debajo de un semáforo y yo estaba esperando que cambiara la luz, que se pusiera la luz roja para poder cruzar. Pero me era extraño que ya habían pasado varios minutos y la luz nunca cambiaba. Y de repente llega un señor que parecía incluso estar extranjero y se para al lado y yo veo que hay un poste y él toca un botón y al par de segundos se pone la luz roja. Y él cruza y cuando yo lo veo yo cruzo detrás de él y me quedé pues porque no sabía que había que tocar ese botón para que la luz se pusiera en roja para poder que el peatón cruce la calle, ¿verdad? Entonces, cuando no conocemos algo, estamos perdidos. Así mismo es en las cosas con la palabra de Dios. Cuando no la leemos, cuando no la conocemos, vivimos en un mundo totalmente perdido. Y es lo que hoy quiere Dios que entendamos y sobre todo, porque siento de parte de Dios que Dios me ha enviado a hablarle a aquellos que no conocen de la palabra de Dios. Así que el mensaje, claro que va dirigido a mis hermanos en Cristo, pero sobre todo a aquellos que no conocen la palabra de Dios. Hoy es un día especial donde Dios puede tocar tu corazón y hoy puedes cambiar tu vida. Amén. Así que continuamos, dice.
Nosotros los cristianos oramos diariamente, ¿verdad? Nosotros oramos por nuestras autoridades, como nos enseña la palabra de Dios, oramos por nuestros familiares, oramos por nuestras autoridades, oramos por nuestra iglesia, por nuestros pastores, ¿verdad? Oramos por Israel, oramos por un montón de cosas. Oramos por nuestros hermanos que están pasando por quebranto de salud, los cuales ahorita son muchos los que hay, ¿verdad?, con situaciones de salud difíciles. Y oramos por el mundo, para que haya paz, para que haya tranquilidad, porque Dios nos enseña que debemos orar diariamente y sin cesar. Pero el mundo no cambia, el mundo va en decadencia cada día más. Y así nos lo muestra la palabra. Nosotros no podemos esperar, ni podemos tener la esperanza de que el mundo va a cambiar. Al contrario, porque la palabra nos revela, ¿verdad?, que el mundo va a ir en decadencia. Porque al final de los tiempos incluso nos dice, nos da pista que a las cosas buenas la van a considerar como malas y a las cosas malas la van a considerar como buenas. Nos da pista como que va a haber rumores de guerra entre las diferentes naciones. ¿Y qué es lo que vemos a cada rato? Que van a haber desastres naturales. Y a cada rato escuchamos de terremotos por aquí, por allá, por todas partes. Entonces Dios nos está dando aviso de que estamos en los tiempos finales. Así que, y nosotros oramos, ¿verdad? Pero el mundo no va a cambiar, va a ir de mal en mal. Hoy estamos con más de un año de una pandemia y aún no salimos de ella y siguen saliendo cepas nuevas que son más difíciles de combatir y aún no sabemos cómo vamos a salir de esta pandemia. Sabemos que Dios tiene control de todo esto porque Él sabe cada cosa que va a pasar y que Él permite que pase. Así que es importante que sepamos esto. Pero ahora, después de haberte comentado todo esto, yo te pregunto, imagínate el mundo, a pesar de el esfuerzo que hacemos como hijos de Dios, ¿verdad?, siendo obedientes a la palabra de Dios, esforzándonos en orar por todas aquellas cosas. Aún gente que Dios lo ha llamado a las misiones, a ser misioneros, a irse a lugares peligrosos, arriesgando su vida y llevando la palabra para que la gente conozca de que hay un Dios verdadero, que hay un Dios que salva, ¿verdad? Imagínense si no hubiera ese manual de vida, esa palabra de Dios, ¿cómo estaría el mundo sin ella? Si aún teniéndola, tenemos un mundo que está de cabeza. Ahora imagínense sin la palabra de Dios, sin esas sagradas escrituras, ¿verdad?, que el Señor nos dejó. Así que, ok. A mí nunca se me olvida una enseñanza cuando recién yo me convertí. Recuerdo que estábamos en una actividad, ¿verdad?, en una campaña. Era en una campaña. Y escuché predicar a un pastor que yo estimo mucho, ¿verdad? Y contó esta historia que después la vi en video y tal vez ustedes muchos la conocen, donde él hablaba de que había un hombre que estaba en la barbería y el barbero que le estaba cortando el cabello le decía que Dios no existía. Y el señor al que le estaban cortando el cabello, él era cristiano y conocía del Señor. Y cuando el barbero le dice esto, él se queda así como que lo agarró fuera de sí y no supo qué responderle. Y el Señor le decía, sí, es que Dios no existe. Y él le decía, pero ¿por qué usted dice eso? Y él decía, pero es que mira cómo está el mundo, mira todas las guerras, los desastres naturales, los problemas que se dan en el mundo, gente pasando hambre, problemas por aquí, problemas por allá.
¿Y dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué Dios no nos ayuda? ¿Por qué Dios no ayuda al mundo en estas situaciones? ¿Cómo permite que pase eso? Bueno, el hombre terminó de cortarle el cabello, el hombre le pagó y salió de la barbería. En cuanto él sale de la barbería, todavía así atribulado por lo que el hombre le había dicho, él se para fuera de la barbería y ve pasar un hombre, un señor que tenía el cabello largo, y se le queda mirando, y de repente entra nuevamente a la barbería y le dice al barbero, le dice: los barberos no existen. Y él dice: ¿cómo no? Si yo te acabo de cortar el cabello, así que ¿cómo tú me vas a decir que los barberos no existen? Él me dice: no existe. Mira el señor que vaya afuera con el cabello largo. Y él dice: ah, sí, pero es que él está así porque él no viene a la barbería. Entonces le contesta el Señor: sí, así mismo pasa con la humanidad. El mundo está así porque no acuden a Dios. Así que eso es lo que le pasa al mundo. No buscamos de Dios, y por eso es que el mundo está como está, porque no buscamos de Dios. Si el mundo buscase de Dios, el mundo sería diferente. Pero ya Dios sabía de que esto iba a ser así. Está escrito en la palabra de Dios y no va a cambiar, porque lo que Dios tiene establecido en su palabra se cumple hasta la última letra de la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Te quiero hablar, después de comentarte todo esto, de algunas características de la palabra de Dios, ¿verdad? Como estamos celebrando pues el mes de las Sagradas Escrituras, yo quiero hablarte de las características de esas Sagradas Escrituras. Te voy a mencionar algunas porque son muchas, ¿verdad? Y el tiempo apremia, pero voy a tratar de ser lo más rápido posible para darte la mayor cantidad de información que sé que va a ser de gran bendición para tu vida. Características de la palabra de Dios. Número 1, es imperecedera. Quiero que veamos en Marcos 13:31. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que tenemos alrededor, todo lo que nosotros podemos poseer, todo se va a perder. Cuando todo esto se acabe, cuando Dios diga que ya hasta aquí llegamos, todo esto se quedará, se perderá, se arruinará, ¿verdad? Todo. Lo único que va a permanecer es la palabra de Dios, donde estaba escrito que todo iba a ocurrir tal y como ella lo había establecido. Así que de salida, el punto número 1 nos debe dar un campanazo para que pongamos atención a la palabra de Dios. Porque cada cosa que se ha profetizado en los tiempos pasados, ¿verdad?, ha llegado su cumplimiento, y hay algunas que están por cumplirse y que no demoran mucho en llegar a cumplirse. Así que tenemos que estar muy atentos a ello. La palabra de Dios tiene otra característica, que está llena de gracia. Si nos vamos a Lucas 4:22, la palabra nos dice, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿Verdad? Porque Jesús había ido a predicar a su pueblo, pero Jesús vivió 30 años en su casa, como toda costumbre de los hebreos, ¿verdad?, de los israelitas, donde los hijos pues vivían en su casa, cuidaban de sus padres y todo esto, y no era hasta cuando cumplían esos 30 años que podían ejercer por decirle, el predicar la palabra, el llevar la palabra de Dios, el enseñar, ¿verdad? Todo eso. Entonces Jesús a los 30 años
se dedicó a lo que Dios, a lo que su padre lo había mandado. Y él, pues fiel a las costumbres y a las leyes de Israel, ¿verdad? No fue hasta los 30 años cuando empezó a predicar el Evangelio. Y ahí inició, ¿verdad?, su peregrinaje, cuando se bautizó, cuando fue al desierto e hizo 40 días de ayuno y todo lo demás, ¿verdad? Así que cuando él regresó a su pueblo, porque la vida de Jesús, cuando usted lee los evangelios, sabe que Jesús no se quedaba tranquilo en un solo lugar, sino que viajaba en las diferentes áreas de Israel para llevar el mensaje de salvación. Así que llegó un momento que fue, ¿verdad?, a su propio pueblo y llevó la palabra de Dios, y la gente quedaba maravillada. ¿Por qué? Porque no lo conocían en esa faceta. Porque ya en ese momento ya estaba desarrollando, ¿verdad?, lo que Dios lo había mandado hacer. Así que no se quedaron maravillados, ¿verdad?, en la forma que él hablaba, de la gracia y el poder con que él le hablaba a las personas. Otra de las características es que la palabra tiene autoridad. Y cuando nosotros hablamos, predicamos, ¿verdad?, y declaramos la palabra, la tenemos que declarar con autoridad. Porque la palabra es la que rige la vida del ser humano. Amén. Así que este es nuestras leyes, ¿verdad? Están aquí en la palabra de Dios. Lo que debemos de cumplir está en la palabra de Dios. Por eso es autoridad para nosotros. En Lucas 4:32 dice: y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Porque Jesucristo, cuando enseñaba con autoridad. Era un hombre humilde, era un hombre sencillo, pero hablaba con autoridad porque él sabía a quién estaba representando. Él sabía a quién le estaba obedeciendo, que era su Padre, el cual lo había mandado para llevar ese mensaje de salvación al mundo que estaba perdido en ese momento y sigue perdido en estos días. Veamos qué nos dice Mateo 8, del 28 al 29. Dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Verdad? Vemos cómo los demonios aún lo reconocían y reconocían la autoridad de Jesucristo. Porque le decían, primero que nada, lo reconocieron de una vez. Y le dijeron que ¿por qué venía si no era el tiempo todavía para atormentarlos? Porque aún ellos saben que le llegará su momento, ya ellos saben que están condenados, pero lo más importante es que reconocen la autoridad en el Señor Jesucristo. Así que nosotros debemos también de reconocer nuestro sumo sacerdote, que es Jesús de Nazaret. Amén. Otra característica de la palabra de Dios es que es espiritual, porque la palabra de Dios es espiritual. Vivimos en un mundo donde la gran mayoría vive de acuerdo a lo que ve, pero los que creemos en Dios vivimos en un mundo espiritual, en un mundo que no se ve a la vista. Pero esa es la vida espiritual es la verdadera vida, es la vida que nos lleva a la vida eterna. Y es allí donde debemos nosotros enfocarnos cada día de nuestra vida. Otra característica es que es espiritual. La palabra en Juan 6:63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha.
las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Pero eso nos demuestra de que la vida espiritual es la vida que es la que nos lleva a la vida eterna, que es la vida a la cual nosotros debemos aspirar. Otro aspecto, otra característica es que da vida eterna, ¿verdad? Como acabamos de decir, en Juan 12:48 dice la palabra: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Amén. Nosotros mismos tenemos pues el destino en nuestras manos. Si hoy tú le haces caso a lo que Dios te está hablando a través de esta palabra, ¿verdad? Tendrás un destino asegurado, un destino eterno, ¿verdad? En el paraíso, ¿verdad? Gozándote de todas las cosas que Dios tiene preparado para los que son salvos. Amén. Y para terminar esta parte, ¿verdad? De esta sección de las características de la palabra, también tiene palabra de juicio, ¿verdad? Porque de eso es que el Señor nos habla. Por eso es que el Señor nos dejó su palabra, para que la busquemos y para que por medio de ella alcancemos la salvación eterna. En Juan 12:48 la palabra dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Mire, más claro no puede estar lo que el Señor nos está hablando en este versículo, ¿verdad? El que rechaza a Dios, ¿verdad? Y no recibe esta palabra que Dios te está trayendo a tu vida en esto, porque lo que yo te estoy hablando no te lo estoy diciendo yo como palabra mía personal, sino que te estoy compartiendo lo que dice la palabra de Dios, que es fiel y verdadera, ¿verdad? Y ella dice que si no recibimos esta palabra y la rechazamos, ¿verdad? Tendremos quien nos va a juzgar más adelante, ¿verdad? Ella nos va a juzgar, de acuerdo a esta misma palabra, nos va a juzgar en el día postrero, o sea, en el futuro. Y ese futuro no está muy lejano. Así que es tiempo de tomar decisión. Y es tiempo de tomar la mejor decisión, la decisión más importante de tu vida. Así que gloria a Dios por aquellos que la palabra está tocando a la puerta de su corazón. En la segunda parte y última parte de lo que te quiero compartir el día de hoy, están las promesas para los que guardan la palabra de Dios, ¿verdad? Para aquellos que son transformados por la palabra de Dios, aquellos que no rechazaron la palabra de Dios. Y es interesante, ¿verdad?, lo que Dios nos dice en cada una de estas promesas, ¿verdad? Como número 1 dice vida eterna, ¿verdad? Todos vamos a tener vida eterna. Los que se pierden van a tener vida eterna y los que se salvan van a tener vida eterna, pero van a tener dos vidas totalmente diferentes. Así que Dios quiere que todo el mundo se salve y que viva junto a Él, gozando de todas las bendiciones que Él tiene preparado para nosotros. La palabra dice que Él está preparando morada. Pero para los que se pierden, van a vivir en sufrimiento eternamente. ¿Y quién quiere vivir así? Pero si no buscamos de Dios, entonces vamos a pagar las consecuencias. Así que dice en Juan 8:51, la palabra nos dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Mire qué claro nos habla el Señor. Aquí no hay que interpretar nada. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Aquellos que son obedientes. Por eso es importante. El viernes en el grupo pequeño empezamos a hablar, empezamos con los temas nuevos, ¿verdad? Y hablaba de dos aspectos importantes en la vida del cristiano, ¿verdad? Hablaba de las características de Jesucristo, pero nos hablaba en esta primera lección de dos
específicamente la obediencia, ¿verdad? Y el dominio propio. Dos cosas sumamente importantes en la vida del creyente. Así que la obediencia a la palabra de Dios nos lleva, ¿verdad?, a esa vida eterna. Podemos morir en esta vida terrenal, pero Dios nos va a resucitar en el día postrero y nos llevará con Él a las bodas del Cordero, y después vendremos 1000 años a gobernar con Él aquí en la tierra, y después viviremos en la eternidad junto a Él, ¿verdad? Qué alegría, qué gozo, o sea, qué felicidad el saber de que eso nos va a acontecer a todos aquellos que guardamos su palabra. Amén. Otra de las promesas de Él es que tenemos un consolador permanente. Y esto es sumamente importante. Y fue una promesa que Él hizo y la cumplió, como todas las promesas que Dios nos hace. En Juan 14, del versículo 15 y 16 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Amén. Si me amáis, ¿verdad?, guardad mis mandamientos, y Él os enviará al Consolador para que esté con nosotros para siempre. Refiriéndose a ¿quién? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que transforma, el que transformó nuestras vidas. Ese fue el que transformó la vida de esos 120 creyentes que estaban en el aposento alto el día de la fiesta de Pentecostés, cuando vino ese viento recio y transformó a todas esas personas y quedaron hablando en lenguas que ellos no conocían. A partir de ese momento, las vidas de esas personas fueron transformadas, fueron hechas otras. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo, del Consolador que hablaba nuestro Señor Jesucristo, que iba a ser enviado. Y es el que vive y mora en la vida de cada uno de nosotros. Amén. En Lucas 11:13 dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Es lo más grande que el Señor nos puede dar, porque Él es el que dirige nuestras vidas. Él es el que nos ala las orejas cuando hacemos algo malo, el que redarguye nuestro corazón cuando hacemos algo malo, cuando pensamos mal acerca de algo. Y por eso tenemos que ser obedientes a lo que el Espíritu Santo nos ordena. Así que esa es otra de las promesas. Comunión divina es otra de las promesas. En Juan 14:23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén, que era lo que yo antes le compartía. ¿Verdad? Si guardamos, si somos obedientes a la palabra de Dios, al manual de vida ese que le mencioné, ¿verdad?, vamos a ser salvos. Y Jesucristo se fue, pero Él no se fue a coger vacaciones. Él está con su papá haciéndonos morada, porque pronto vienen por nosotros para que vivamos juntos con Él. Amén. Nos da seguridad en 1 Juan 2:3, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos nuestro mandamiento, ¿verdad? Por eso, vuelvo y repito, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Si no somos obedientes, vamos a perder todas las bendiciones. El viernes que hablábamos en el grupo pequeño, dimos unos ejemplos de la desobediencia. Hablamos de Saúl, el rey Saúl, ¿verdad?, de cómo perdió, ¿verdad?, su reinado, fue desechado por ser desobediente. Y hablamos un poquito también de Salomón, que fue lo que yo prediqué la vez anterior, de la desobediencia de Salomón, ¿verdad?, al buscarse mujeres de otros reinos que dañaron y desviaron su corazón para adorar a otros dioses
que dioses falsos, ¿verdad? Dioses que realmente no existen. Y dejó de adorar al Dios verdadero. Así que es importante para nosotros, ¿verdad? Que sigamos las Sagradas Escrituras y que la pongamos por obra. Y por último, acceso a Dios. En Apocalipsis 3:8 dice la palabra: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Wow, qué tremendo. Mire, nosotros podemos pasar todas las tribulaciones en este mundo y nos podemos debilitar, podemos perder cosas materiales, ¿verdad? Podemos empobrecer, podemos vivir de una manera que tal vez pensemos de que no merecemos, pero hay algo que no, ¿verdad?, que no podemos negar nunca, y es a nuestro Dios. No podemos negar a nuestro Señor Jesucristo. No podemos negar el sacrificio que Él hizo por nosotros de morir en la cruz, ¿verdad? Y luego ser resucitado por su Padre. ¿Para qué? Para vencer al mundo, para vencer al enemigo. Y no solamente para vencerlo, sino para que nosotros, ¿verdad?, en la victoria de Él, también tengamos victoria alcanzando la vida eterna. Y eso es lo que Dios quiere para la vida de cada uno de nosotros, y es lo que quiere para ti. Para ti que no conoces del Señor, el Señor te está hablando en esta noche y quiere lo mejor para tu vida. Así que si esta palabra, ¿verdad?, te ha alcanzado, ha tocado tu corazón, ha tocado la puerta, porque el Señor está tocando la puerta de tu corazón. Y si tú le abres la puerta de tu corazón en esta noche, Él va a entrar contigo y va a sentarse contigo y va a cenar contigo y te va a invitar y va a cambiar tu vida. Y vas a ver las grandes bendiciones a través de su palabra, de lo que Él tiene guardado para ti y para mí. Así que con esto yo concluyo, ¿verdad?, dándole gracias al Señor por la palabra que nos ha traído en esta noche, ¿verdad?, en conmemoración al mes de las Sagradas Escrituras. Así que vamos a orar, ¿verdad?, para darle gracias a Dios por esta palabra. Amado Dios, Padre Celestial, Señor, te damos gracias, mi Rey, por esta palabra, Señor, Padre, que lleva toda la unción del Espíritu Santo. Señor, esta palabra, Señor, que viene del cielo directo al corazón de cada uno de nosotros que la hemos escuchado, mi Rey. Tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra no falla, Señor. Padre, cada palabra que tú has dicho, que le has dado a tus profetas en tiempos pasados, se ha cumplido, Señor, Padre. Ninguna ha fallado. Y las que todavía no se han cumplido se van a dar en el momento justo, en el momento preciso, Señor. En el tiempo tuyo se dará, mi Rey. Y es lo que esperamos, Señor. Es lo que esperamos todos aquellos que creemos en tu palabra, mi Rey. Por eso te damos gracias, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos sigas fortaleciendo en tu palabra cada día, Señor. Para que cada día, Señor, seamos perfeccionados por ti, mi Rey. Padre Santo, gracias, Señor, por esta palabra, por ministrar nuestros corazones, Señor. Ahora también, Señor, te pido por aquellos corazones, Señor, que no te conocían, aquellos corazones que han sido tocados, aquellas almas, Señor, que han escuchado el mensaje y han dicho: yo quiero ser salvo, yo quiero ser, yo también quiero que el Señor tenga morada para mí, porque yo no quiero vivir en sufrimiento en la eternidad. Padre, para aquellos que están en esa condición y hoy quieren entregar su vida al Creador, repita conmigo esta pequeña oración, ¿verdad? Amado Dios, yo te entrego en esta noche mi corazón, reconociendo que soy pecador. Te pido que me ayudes a transformar mi vida
y te reconozco como mi Señor y Salvador. Y te pido, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Por todos aquellos que creyeron y entregaron su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, para concluir, le damos la bendición sacerdotal, ¿verdad? Despidiéndonos del pueblo de Dios, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice número 6, del 24 al 26, que nos dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Dios bendice a este pueblo, Señor. Bendice a todo creyente, Señor, a todo aquel que obedece a tu palabra, que pone tu palabra por obra, Señor. Padre, llénalo de tu Santo Espíritu y bendícelo, Señor, en estos tiempos que son difíciles, mi Rey. Padre Santo, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, hermanos. Saludos a todos. Queremos conocerte y orar por ti. Mantente conectado a nuestra iglesia online a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube. Puedes contactarnos también al teléfono 6676-3556. Puedes depositar tus diezmos y ofrendas a la cuenta que aparece en pantalla. Te invitamos a llenar con tus datos el formulario que se encuentra en la descripción de este video para encontrar el mejor grupo pequeño para ti. También puedes compartirnos tus peticiones de oración y si es la primera vez que ves uno de nuestros mensajes, dale clic al video del link para saber cómo llevar una vida con Jesús. Visita nuestro canal para más contenido de prédicas cristianas y mensajes.